La casa de los estigmas. La noche se cernía sobre el pueblo de Bayfield, arropándolo en un manto de oscuridad que parecía devorar hasta el último rayo de luz. En la periferia del pueblo, erguida en silencio y enigma, se alzaba la casa de los estigmas, un edificio abandonado que encerraba secretos más oscuros que las sombras que lo rodeaban. Los rumores sobre aquel lugar habían poblado las conversaciones de los habitantes de Bayfield durante generaciones. Decían que la casa estaba maldita, que cada grieta y cada rincón guardaban el eco de tragedias pasadas. Pero lo que realmente había capturado la imaginación de la gente eran los estigmas, extrañas marcas que aparecían en la piel de quienes osaban adentrarse en sus dominios. Entre los habitantes del pueblo, había una joven llamada Selene, cuya curiosidad rivalizaba con su valentía. Desde niña, había escuchado las historias sobre la casa de los estigmas y una inexplicable fascinación la había impulsado a desentrañar sus misterios. Una noche, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, Selene se aventuró sola hacia la casa. Cada paso resonaba en la quietud de la noche y el viento susurraba melodías siniestras entre los árboles. Al llegar a la puerta principal, Selene inhaló profundamente y cruzó el umbral hacia lo desconocido. El interior de la casa estaba envuelto en sombras y el aire era denso, como si estuviera impregnado de siglos de secretos. Selene avanzó con cautela, sintiendo el peso del silencio sobre sus hombros. De repente, un sonido lejano rompió la quietud, un susurro apenas audible que se deslizaba entre las paredes de la casa. Decidida a no dejarse amedrentar, Selene siguió adelante. En una habitación polvorienta, encontró un antiguo libro cubierto de telarañas. Con manos temblorosas, lo abrió y comenzó a hojear sus páginas desgastadas por el tiempo. Las palabras grabadas en ellas relataban la historia de los habitantes anteriores de la casa, tragedias que parecían haber sido tejidas por las mismas manos del destino. Mientras leía, Selene sintió como el frío de la noche se filtraba a través de las grietas de la casa, como si el propio edificio estuviera exhalando un suspiro gélido. Era posible que los estigmas fueran el resultado de las heridas del pasado, marcadas en la piel de aquellos que osaban desafiar los límites de lo sobrenatural. Antes de que pudiera reflexionar más sobre esta idea, un ruido repentino la sacó de sus pensamientos. Un sonido sordo y ominoso, como si algo se moviera en la oscuridad más profunda de la casa. El corazón de Selene latía con fuerza mientras observaba la oscuridad que la rodeaba. Los susurros que habían resonado en la habitación parecían haberse desvanecido, reemplazados por un silencio tenso que pesaba sobre ella como una losa. Con cada paso que daba, el suelo crujía bajo sus pies, como si la misma casa estuviera viva, palpando con una presencia desconocida. De repente, una figura emergió de las sombras, un espectro de oscuridad que parecía fundirse con el entorno. Selene retrocedió instintivamente, sintiendo como el miedo se apoderaba de su mente y su corazón. La figura se acercó lentamente, como si estuviera flotando sobre el suelo, y Selene se vio envuelta por una sensación de opresión que le cortaba la respiración. Cuando la figura estuvo lo suficientemente cerca, Selene pudo distinguir sus rasgos. Era una mujer anciana, con el rostro marcado por los años y los pesares. Sus ojos, profundos como pozos sin fondo,
parecían contener un conocimiento antiguo y oscuro que envolvía a Selene en una neblina de incertidumbre. La anciana habló con una voz áspera, llena de un dolor que resonaba en cada palabra. Le contó a Selene la verdadera historia de la casa, una historia de traición y venganza que se remontaba a tiempos inmemoriales. Reveló cómo los estigmas eran en realidad símbolos de un pacto oscuro, marcando a aquellos que osaban desafiar el poder que yacía oculto en las sombras. Selene escuchó con atención, sintiendo cómo la verdad se abría paso a través de la oscuridad que envolvía la casa. Pero en lugar de sentirse derrotada por el peso de la revelación, sintió un fuego arder en su interior, una determinación férrea que la impulsaba a desafiar al destino mismo. Con un gesto decidido, Selene tomó la mano de la anciana y la guió hacia la salida de la casa. A medida que avanzaban por los pasillos oscuros, sintió cómo la casa temblaba bajo sus pies, como si el mismo edificio protestara por su presencia. Claro, Selene no se dejó intimidar por las fuerzas que se alzaban en su contra. Sabía que llevaba consigo la luz que podía disipar las sombras más oscuras. Al salir finalmente a la noche estrellada, Selene se sintió libre de la carga que había llevado consigo. Miró hacia atrás una última vez, hacia la casa que había sido testigo de tantos horrores, y sintió una profunda sensación de gratitud por haber sido capaz de enfrentar sus miedos y descubrir la verdad que yacía oculta en las sombras. Desde aquel día, la casa de los estigmas dejó de ser un lugar temido por los habitantes de Bayfield. En su lugar, se convirtió en un símbolo de la fuerza del espíritu humano para superar las adversidades más oscuras y encontrar la luz en medio de la oscuridad más profunda.